Hola, en este video vamos a hacer una pequeña introducción sobre los textos literarios. Veremos qué son, sus características principales y por último, conoceremos el origen de la literatura occidental. Definición y características de los textos literarios. Cuando hablemos de literatura, nos referimos a un género textual, del mismo modo que cuando hablamos del género periodístico, del científico académico o del administrativo. Así clasificamos un texto como literario, no por sus características lingüísticas, como hacíamos con la narración o con la descripción, sino en función de sus características extralingüísticas, es decir, por su contenido, por sus convenciones formales, por la intención del autor, por su finalidad artística, etc. Veamos entonces cómo definir qué es un texto literario. Pues bien, los textos literarios son textos escritos, orales o multimodales con una finalidad artística. Siempre presentan un contenido ficcional y en ellos se hace un especial uso de la lengua. Por último, son productos históricos de un contexto determinado y se ven influidos por la visión subjetiva del autor. Textos orales, escritos o multimodales. Aunque con frecuencia se han asociado literatura con tradición escrita, esto no es del todo cierto. De hecho, tenemos numerosas muestras de literatura oral, como por ejemplo los cantares de gesta o los cuentos populares. Aunque hoy en día los cuentos aparecen recogidos por escrito, la realidad es que nacieron de forma oral y fueron transmitidos de generación en generación a través del boca a boca. Es cierto que a partir de la creación de la imprenta, la mayor parte de la producción literaria fue escrita. Sin embargo, debemos señalar que en los últimos tiempos han aumentado las obras que no se limitan únicamente al código lingüístico, sino que sirven de otros elementos como imágenes o gestos. Piensa en un cómic o en un performance literario. Como decíamos, podemos hablar entonces de textos literarios multimodales. Finalidad artística. Mientras que una receta de cocina únicamente busca enseñar sobre cómo realizar un determinado plato, un texto literario busca enseñar deleitando. Así, pues la finalidad de los textos literarios es doble. Por un lado, el autor tiene una voluntad estética. Busca crear un producto que consiga entretener, de calidad, bello y original. Por otro lado, de toda obra literaria sacamos siempre un provecho, una enseñanza. Así, por ejemplo, Pardo-Bazán buscaba que los lectores de los pasos de Ulloa se divirtieran, pero también que fueran conscientes del atraso y del caciquismo de la sociedad rural de Galicia. Contenido ficcional. Los textos literarios siempre presentan un contenido ficticio. Una obra literaria puede basarse en hechos y personajes reales. Sin embargo, debemos entender que estos hechos y personajes no son tratados con total fidelidad a la realidad, sino que en los textos literarios, cuando tratan de personajes reales o hechos históricos, lo que se hace es recrearlos desde la visión del autor, combinando realidad con imaginación. Por ejemplo, la novela Blonde se basa en la vida real de Marilyn Monroe, pero el autor Lewis Carroll hace una serie libre de interpretación de los acontecimientos que se narran en la obra. Él no estuvo presente, entonces debe imaginarse lo que ocurrió o los diálogos de los personajes. Esto es lo que diferencia una novela de una biografía o a una película de un documental. Especial uso del lenguaje. Los textos literarios suelen recurrir al uso de una lengua más poética que los textos pertenecientes a otros géneros. Por eso, los autores se sirven de recursos literarios como la metáfora. Mientras que en un texto no literario se emplearía la expresión los dientes, en un texto literario podría aparecer la metáfora perlas. Esto sería impensable, por ejemplo, en un texto administrativo o en el informe de un doctor. Productos de un determinado contexto histórico y visión subjetiva del autor. Para interpretar adecuadamente una obra literaria, debemos siempre tener en cuenta el contexto histórico en el que fue creada, ya que en el texto estará muy presente la mentalidad y las ideas de la época. Por ejemplo,
En las obras medievales pesará mucho la idea del bien y del mal, propia del cristianismo, y la visión de un Dios que interviene en los asuntos del ser humano. Así, los personajes que actúen bien se verán recompensados y los que actúen mal serán castigados, como pasa, por ejemplo, en el Cid. Del mismo modo, un texto literario presentará características comunes a otras obras próximas en el tiempo. Eso es debido a que los autores suelen influirse los unos a los otros y se enmarcan en unos movimientos literarios como el Renacimiento, el Barroco o el Romanticismo. Los poetas del Renacimiento solían hacer poemas muy equilibrados, mientras que los barrocos optaron por hacer composiciones mucho más artificiosas, recargadas de recursos literarios, con una sintaxis mucho más compleja. Por todo lo que acabamos de explicar, la visión subjetiva del autor siempre está presente, incluso en aquellas obras en las que el escritor o la escritora intenta retratar la realidad con la mayor objetividad posible. Es el caso, por ejemplo, de Barda Bazán, quien en sus obras se vio influida por su origen aristócrata. Origen de la literatura. La literatura occidental encuentra sus raíces en textos de hace miles de años y de temática religiosa. Por ejemplo, en obras de la tradición india o sánscrita, como la colección Rig Veda, escrita en sánscrito y en la que se incluye una serie de himnos dedicados a los dioses del panteón indio. Sus autores fueron sacerdotes cultos. O también en los mitos griegos, una serie de narraciones en las que se trata de explicar al mundo, a partir de las acciones de los dioses. Generalmente consideramos estas obras literarias. Sin embargo, algunos autores prefieren hablar de obras precursoras a la literatura. Esto es debido a que, en sentido estricto, para que un texto sea literario, no solo debe tratar un material ficticio, sino que los autores deben ser conscientes de que su contenido no es real y de que lo que están haciendo es literatura y no otra cosa. Así, los mitos griegos no habrían sido creados como obras literarias, pues sus autores pensarían que eran reales, históricos, textos en los que se contaba una historia, no para divertir, sino para explicar, como dijimos, el mundo. Para algunos autores, el origen de la literatura occidental se situaría en la Grecia del siglo VIII, cuando los autores, por ejemplo Homero, empiezan a recrear las historias de los dioses con otros fines diferentes de explicar el mundo. Por ejemplo, para emocionar a partir del tratamiento de las guerras y las pasiones humanas. Así pues, podemos considerar que la base de nuestra literatura se encuentra en dos tradiciones. En primer lugar, en la literatura griega, ya que de allí tomamos una buena parte de los subgéneros literarios actuales, sin olvidarnos de la gran influencia que ejercieron obras como la Ilíada en autores de todas las épocas. Pensemos, si no, en el Ulises de Joyce. Pero además debemos señalar la importancia del catolicismo y de la Biblia como fuente de nuestra literatura, pues la religión siempre ha influido en las manifestaciones artísticas de Occidente. Origen oral de la literatura. Otro aspecto reseñable es la importancia de la oralidad en las primeras manifestaciones literarias. Debemos entender que, pese a las ventajas de la escritura, el ser humano es ante todo un ser que se comunica hablando y no escribiendo. Nuestro lenguaje surgió de forma oral y nuestras primeras manifestaciones literarias fueron orales. Obras anteriormente mencionadas como los himnos de Rig Veda o los poemas homéricos, hoy en día podemos encontrarlas por escrito. Sin embargo, en su origen habrían nacido y sido transmitidas de viva voz, hasta que tiempo después fueron llevadas al papel. Por otra parte, cuando una nueva lengua nace, lo hace primero en los intercambios orales y solo mucho tiempo después es empleada en los textos escritos. Por eso, cuando una lengua se origina, las primeras manifestaciones literarias suelen tener un origen popular y oral, antes que un oculto y escrito. Así, la literatura nace de un pueblo iletrado. Por eso, también la poesía suele surgir antes que la prosa. Las composiciones deben transmitirse de memoria y muchas veces se acompañan de música y bailes. Nacen de la necesidad de expresar los sentimientos o de narrar sucesos diversos, importantes para el pueblo. Por eso da tanto la poesía lírica, centrada en sentimientos, como la poesía narrativa, centrada en contar una historia.
En esta línea, las primeras composiciones literarias que surgieron en español fueron los villancicos, muy similares a las cántigas gallego-portuguesas. Los villancicos eran canciones líricas de origen popular, creadas por los habitantes de las villas medievales, de allí su nombre. Su temática era variada. Encontramos composiciones amorosas en las que se representa la despedida de los amantes al alba, quejas de damas por la ausencia del enamorado o la exaltación del amor por parte de una joven. También se realizaban canciones de trabajo, de fiesta o de boda. Terminemos con un ejemplo. Ya cantan los gallos, amor mío y vete. Canta que amanece. Vete, alma mía, más tarde no esperes. No descubre el día los nuestros placeres. Canta que los gallos, según me parece, dicen que amanece.